Hola a todos. Hoy nos vamos a detener un momento. En un mundo que nos exige vivir deprisa, nos vamos a parar y vamos a comenzar a hablar de lo que generalmente solemos callar, el duelo. Bienvenidos a Viaje en Zapatillas, un espacio donde hablamos de temas urbanos, complicados, pero de una manera simple y sencilla. Soy Jackie Granero y me acompaña Gisela Barón. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. Para poder entender un poquito más este laberinto de emociones que encontramos en el duelo, vamos a recibir a Diana Lieberman. Ella es especialista en técnicas de recuperación de duelo y es fundadora del primer centro de duelo en la República Argentina. Además que es autora de un libro, Es hora de hablar de duelo, que ya les vamos a estar compartiendo sobre el cierre del programa. Así que primero le damos la bienvenida, la recibimos y por supuesto, como siempre, le agradecemos la presencia. Bueno, gracias Jackie por invitarme, es un honor. Primero quisiéramos presentar un poquito a Duellum, ¿sí? Como para poder centrarnos y partir desde ahí. Bueno, les cuento que Duellum es un centro de recuperación emocional de la pérdida que fue creado en el 2023 con el objetivo de darle un lugar, darle voz al dolor, ¿no? En el momento que yo empecé a investigar el tema, muchos años antes, como 30, me di cuenta que no había un espacio para hablar de la muerte, para hablar del duelo, para sostener a las personas que sufren el dolor de la pérdida. Y bueno, el Centro Duellum es un centro que tiene asistencia terapéutica individual, también grupal. Tenemos grupos especiales de duelo según el tipo de pérdida. Y también tenemos formación a profesionales. Eso fue algo que abrió un campo enorme y gracias a eso hay muchísima gente en Argentina y afuera también que está trabajando el duelo. Bien, es el despertar de todos estos temas de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es muy común escuchar a que la gente diga ¿cómo un centro de duelo? ¿Cómo es eso de que trabajas el duelo? Bueno, hay distintas visiones del tema del duelo, ¿no? Pero yo digo que el duelo es un proceso que se pone en marcha frente a una pérdida y bueno, hay que hacer un trabajo de duelo que a veces las personas lo hacen en forma espontánea, con éxito, a veces hacen un tiempo de proceso solos y salen adelante y a veces buscan ayuda. Incluso ya hay gente que busca ayuda a poco tiempo de producirse la pérdida. Todo esto porque se empezó a difundir el tema de la posibilidad de recibir ayuda en duelo y de procesarlo. Es como si vos tenés una mochila muy grande y la querés cargar solo, o tenés a alguien que te da una mano, que te escucha, que te entiende, que te acompaña y que valida tu dolor y que no te juzga. Exacto, principalmente eso, ¿no? Uno necesita que el dolor sea validado y sobre todo eso de no juzgar. Surgen muchas preguntas en cuanto a este tema. Lo primero que a veces uno encuentra en la calle es la palabra superar. ¿El duelo se supera alguna vez o tenemos que hablar de integrarlo? Yo creo que me gusta más integrarlo. En realidad, frente a la muerte de un ser querido, uno entra en una especie de confusión y dolor muy grande, y lo que quiere es salir del dolor. Yo siempre digo que para salir del dolor hay que entrar,
Entonces, el proceso de duelo es empezar a caminar la vida sin esa persona que era tu compañera o que era, puede ser una amiga, un familiar que te daba parte a vos era tu propia identidad también. Uno cuando pierde a alguien, pierde esa persona que ama, pero también pierde una parte de sí mismo que le daba identidad frente a esa persona. Totalmente. Entonces superar, digamos, hay gente que cree que superar el duelo es no llorar nunca más en la vida por esa persona. Hay gente, depende de la estructura de la persona, lo que espera, lo que se imagina. Yo tengo una idea que es que el duelo es un desafío y que poder aprender a vivir sin otra persona que amás y mantener el vínculo vivo, ese es el desafío que se plantea. Y que no sé si las personas llegan a ser, la pregunta es, ¿son felices otra vez? Y yo en realidad creo que ser feliz es aceptar el desafío y trabajarlo y salir adelante con la ausencia como una presencia amorosa. Exacto, es aprender a convivir con otra mirada, de alguna manera, y al contrario de lo que se cree, el duelo es mucho trabajo, porque el trabajo que uno tiene que hacer, tiene muchas tareas y mucho trabajo para poder salir de ese tocar fondo que es a donde uno suele llegar. A veces la persona piensa que el duelo, lo más importante o lo irreversible es la pérdida de esa persona y ese vínculo que no se puede recuperar. Pero mientras el duelo se procesa, hay un montón de situaciones ligadas a la pérdida que también son el duelo. Son como dos caminos paralelos. Por un lado está el dolor de la pérdida y paralelamente todas las situaciones, trámites y digamos, reacomodación que tiene que hacer una persona cuando pierde a esa persona que formaba parte de su mundo íntimo. Claro, todo lo que va surgiendo. Y si a esto encima le sumamos duelos desautorizados o prohibidos, es mucho peor, ¿no? Perdón, no te escuché. Que si a esto le sumamos los duelos desautorizados o duelos prohibidos, es mucho peor. Claro, por ejemplo, trabajar con una mamá que perdió un embarazo que estaba, digamos, un bebé que no nació. Esto de las pérdidas perinatales, por ejemplo, es un dolor enorme para la persona que lo pierde, para la pareja, para los hermanos y para la familia. Y sin embargo, muchas veces no se le da la entidad que tiene, porque es como que uno conecta con una persona y es como que la extraña cuando la veía y no la ve, claro, por ejemplo. Pero en realidad en una pérdida perinatal hay toda una ilusión y un proyecto que no se cumple. Totalmente. Y eso también es un duelo, y aparte, bueno, esa personita que ya tenían por ahí nombre, que uno se imaginaba cómo era. Entonces, la persona que vive el duelo lo vive con un dolor extremo, pero las personas que están alrededor muchas veces no entienden el valor que tiene para esa persona. Entonces suelen tratando de calmar a esa persona, y capaz que con amor, bueno, no es para tanto, vas a tener otro, etcétera. Esa es una de las situaciones. Otras situaciones también son perder, por ejemplo, amigos, como que está muy centrada la pérdida en perder un familiar. Y muchas veces un familiar, un hermano por ahí no es un amigo, y un amigo es como un hermano. Entonces también la gente suele juzgar y decir, bueno, pero no era de tu familia, etcétera. Tal cual. Digamos, son esas situaciones en donde el que está, el doliente, el que está atravesando el duelo, se puede sentir muy solo. Por ahí esto acá lo que deja un poquito al descubierto es la falta de educación que tenemos como sociedad para poder acompañar estos procesos en todos los duelos que se van presentando, porque uno no elige qué duelo acompañar, sino que tiene que acompañar un determinado duelo, y la importancia de qué decir, qué no decir, eso se puede solucionar con un poquito más de educación, de formación, de apoyo, como un tema más que es de vital importancia, ¿no? Pero el tema de verdad es que tememos a la muerte, todos, los profesionales, los psicólogos, los médicos, todos. Entonces, ¿qué nos pasa? En general la muerte de alguien que, digamos, vivir o acompañar a alguien que ha perdido a alguien nos conecta con nuestra propia muerte y con nuestra propia pérdida. Entonces muchas veces tomamos actitudes evitativas, y esto es lo que escuchamos en el consultorio permanentemente, de gente que dice, la verdad que mi amiga no me llamó más,
esa pareja que estaba con nosotros no desapareció. Me encontré con una mamá en el colegio y como sabía que yo había perdido a mi bebé, me evitó, ¿no? Porque es como que no saben qué muerte decir. de alguien muy, muy cercano, muy parecido a uno, es como ver tu muerte en un video, digamos. Es como ver tu dolor, o la muerte o el dolor. O te pones de un lado del que se murió o del que está viviendo el dolor, ¿no? Y eso uno tiende a sacar la mano del fuego. Naturalmente, es verdad. Ya como para ir cerrando, porque tendríamos muchos temas más para seguir charlando y lo vamos a hacer seguramente en otro momento, el tema de los rituales. ¿Los rituales son un elemento que ayudan al proceso de duelo? ¿Le ayuda solamente a un grupo de personas, a otros no? ¿Cómo los podemos leer? En general, los rituales marcan finalizaciones o comienzos. Tanto se hacen para situaciones felices como un casamiento, como para en un velorio o en un, digamos, en la muerte, como un ritual de muerte o de recordación. Yo soy muy fanática de los rituales, yo propongo y promuevo los rituales. Lo que pasa es que el ritual, para tener sentido, tiene que ser un ritual que tiene que estar armado en relación a la persona que se fue. Y muchas veces los rituales, o antiguamente, hoy ya no, los rituales eran como muy un minuto de silencio, no hablamos, etcétera, o que no le daban sentido a la persona que falleció. Hoy yo me sorprendo cuando escucho, de acuerdo a la historia de cada persona, a la cultura, a la religión, cómo se construye. Un ritual se construye. Pero esto no significa que no se pueda atravesar un duelo sin rituales. Yo los promuevo porque sé que lo facilitan. Hay gente que no va al cementerio, hay gente que no le gusta hacer las ceremonias, etcétera, etcétera. Y hay que construir un proceso de duelo y un acompañamiento para cada persona. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sobre el final del programa vamos a estar presentando tu libro para quien quiera poder adquirirlo, que es un libro maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Viaje en Zapatillas. Siguiendo un poco el hilo de lo que venimos hablando, hoy vamos a ver el tema de las responsabilidades. Nos llegan muchas consultas respecto a qué pasa si pago los impuestos de los bienes inmuebles que me corresponderían como heredero. Hay acciones que son solo para continuar, es decir, para que la casa no se venga abajo, para que el auto no se deteriore. En cambio, hay otras que sí son de aceptación formal. Es acá donde implica la responsabilidad que el fallecido nos dejó. Acá hay una diferenciación clave que tenemos que tener presente: los actos de conservación versus la aceptación. En estos casos es clave que tengamos en cuenta que cada paso que damos no es lo mismo ante la ley. Los actos de conservación son necesarios y los que tenemos que llevar adelante para que nuestro patrimonio no se arruine, como por ejemplo pagar los impuestos, arreglar un caño, entre otras cosas. En cambio, la cosa cambia cuando aceptamos la herencia. En este caso pasamos a ocupar el lugar de la persona que ya no está, y así como aceptamos sus bienes y recibimos sus bienes, también tenemos las responsabilidades respecto a sus deudas. Por todo esto, es muy importante que antes de iniciar el trámite judicial tengamos un diagnóstico de toda la situación, que nos permita distinguir de qué bienes estamos hablando. El estudio de títulos en este caso es nuestro mejor aliado. Acá vamos a poder ver si los bienes dejados por el causante son gananciales o propios. Hola a todos, hoy quiero contarles qué es lo que hay que hacer cuando fallece un contribuyente. Esto es muy importante
porque permite que la actividad económica no se detenga. De hecho, una de las preguntas más frecuentes que recibimos es si el negocio puede seguir operando. La respuesta es que sí, la actividad puede seguir continuando, siempre y cuando no se trate de una profesión o servicio que la única persona que podía prestarlo era la persona fallecida. ¿Cómo se gestiona esto en la práctica? Se designa un representante legal, que normalmente suelen ser los herederos, se vincula el quit de esa persona con el quit del fallecido y así pueden cumplimentar las obligaciones mensuales. Nuestro compromiso es acompañar a cada familia brindando conocimiento y tranquilidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Agradecemos a las chicas de Blatter y Asociados con la humanidad que nos acompañan en cada programa. Y para continuar, tenemos conectada a Tamara Constanzo, que ella es fotógrafa, una fotógrafa muy particular que se dedica justamente a retratar un momento que no solo que no decimos y callamos bastante, sino que duele muchísimo, que es el duelo de brazos vacíos. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Como para arrancar, ¿cómo se te ocurrió esto de fotografiar este momento tan especial y tan difícil también? Mira, por un lado, cuando fui mamá por primera vez, pasé por la experiencia de haber sufrido violencia obstétrica y esto me llevó a querer visibilizar esto que yo no sabía que sucedía, que eran las violencias en los nacimientos. Y con el tiempo esto me llevó a empezar a investigar cómo poder hacerlo, y como fotógrafa profesional de familia, justo en un mismo año me pasó de 3 familias que sus hijos fallecieron en una edad gestacional avanzada. Entonces, empecé a investigar ya más poniendo el foco ahí, porque me di cuenta que era algo todavía más invisibilizado, ¿no? ¿Qué ocurría con las familias cuando sus bebés fallecían y que vinieron las familias a buscar las fotos del embarazo contentos de tener ese recuerdo, de tener ese momento? Entonces dije, bueno, acá hay algo que se puede hacer que no se está haciendo. Entonces investigué y encontré voluntariados en Estados Unidos, me encontré con psicólogas perinatales acá en Argentina con las que fuimos intercambiando, y con una fotógrafa española, Norma Grau, que realizaba lo que era la fotografía simbólica o conmemorativa, y a partir de ahí fue que decidí armar el proyecto Recordis para empezar a ofrecer acá en Argentina este servicio que no se ofrecía antes. No, de hecho es algo que es muy tabú todavía hablar, no solo de la muerte, más de este momento en particular, que muchos los deben ver como morboso, pero es algo que nos sirve como para integrar esa pérdida, ¿no? Tal cual. Esto se sigue pensando como algo morboso porque tenemos esta idea de que un bebé solamente es rosadito, regordete y saludable. Y tenemos esta idea de que la imagen de la muerte da miedo o que puede ser traumática. Y la realidad es que cuando esto se acompaña de un modo respetuoso, de un modo idóneo, de un modo sin perder la mirada de que hay un hijo, hay una hija, en esto que a la sociedad le da miedo, la familia puede acercarse a este bebé y reconocerlo y encontrarse con este hijo, con esta hija amado, y dentro del dolor transitar un momento que también tiene su belleza, porque es conocer a su hijo. Es que es un momento que uno lo espera con amor, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Y para cerrar un poco, podemos decir que este tipo de fotografías, sobre todo las que tomás vos, se convierten como en un objeto de transición, ¿no? Y ayuda al cerebro como a procesar la muerte de un modo bastante saludable. Bueno, hoy con la información que nos traen las neurociencias,
podemos saber que el contacto con el cuerpo sin vida del bebé, contrario a lo que se creía que era algo contraproducente, sí, en realidad acompaña a poder justamente integrar la realidad de este hijo que existió y que tuvo un rostro particular, un cuerpo particular, y que este es mi hijo, y sí, que al ser mi hijo yo me transformo en mamá, papá, tío, abuela. La foto lo que permite tiene como una doble funcionalidad. Por un lado, a nivel social, atestiguar la existencia de este bebé que otros miembros de la familia o de la sociedad no llegan a conocerlo por el poco tiempo que se tiene para compartir con este hijo. Y por otro lado, a nivel personal, tiene esta función de preservar el vínculo, porque si bien el hijo muere, el vínculo con ese hijo no muere, y a este hijo se lo va a recordar toda la vida. Tener esa foto que va a posibilitarnos acceder al recuerdo con facilidad de cómo eran sus rostros, sus facciones, de cómo fue ese momento de encuentro, puede generar alivio, puede generar una sensación de mantener, ¿no?, esa vincularidad de un modo más cercano. La realidad es que las investigaciones y la evidencia del último tiempo nos dicen que las familias no se arrepienten de tener y conservar estas fotos. No, es un modo incluso de reconocerlo y de hacerlo presente para siempre, más allá de lo que haya sucedido. Exactamente. Muy interesante. Ya vamos a tener otra oportunidad para hablar un poco más de todo esto, pero la verdad es que me encantó charlar con vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradezco la invitación y nombrar que también yo soy miembro de la red Saudade, que es la red argentina de fotógrafos, que trabajamos de forma voluntaria para acompañar a las familias en todo el país a transitar estos momentos, tanto el momento de la muerte como después a través de lo que es la fotografía conmemorativa en el proceso de duelo. Genial. Muchísimas gracias, Tami. Muchas gracias. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. Así estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, pero nos vamos a ir con algunas recomendaciones para aquellos amantes de la lectura. Recién te comentábamos que Diana Lieberman había escrito un libro, aquí lo compartimos para quienes lo quieran leer. Es hora de hablar de duelo, del dolor de la muerte al amor de la vida. Así que lo recomendamos, muy buen libro para el transcurso de la semana. Y la película recomendada para esta semana es Hamnet, en donde Agnes, la esposa de Shakespeare, narra cómo fue la pérdida de su hijo y cómo de esa pérdida nació una obra artística bellísima. Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí. No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido. ¿A quién estáis buscando? A William Shakespeare. No soy diestro en la espera. Las mujeres de mi familia vemos cosas. ¿Qué es lo que ves? Veo un paisaje, océanos. Son mellizos, hija. Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer? Quiero ser uno de los actores de padre. ¿Serás valiente? Sí.
¡Serás valiente! Sí. ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres? El corazón de nuestros hijos late. Ellos sonríen, juegan. Pero no debemos olvidar. Mamá. Que pueden dejarnos. Mamá. Hijo mío. No vive. Deberías volver a Londres. Es el hogar de tu cabeza. Es más real para ti que cualquier otro sitio. Aún siendo yo medianamente honesto, otra vez. ¿No quieres saber de qué habla? ¿El qué? La obra. ¿Qué hago ahora? Mantén el corazón abierto. Mira. Morir. Dormir. Tal vez soñar. ¿Qué es lo que ves? Adiós. 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 Así entonces ya nos despedimos y recordá que este es un trayecto que hacemos paso a paso, no es una carrera. Así que ajustense en los cordones que seguimos en ruta. Esto fue Viaje en Zapatillas. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars.